El uso de aplicaciones o páginas web para citas conlleva varios riesgos. Le voy a enumerar algunos. 1. Falsas identidades o llamado catfishing, donde algunas personas crean perfiles falsos para engañar a otros, lo que puede llevar a fraudes emocionales o financieros. 2. Estafas financieras. Existen personas que utilizan estas plataformas para ganarse la confianza de los usuarios y luego pedir dinero o información personal. 3. Exposición de datos personales. Las aplicaciones de citas requieren datos sensibles como ubicación, intereses o fotos, lo que puede comprometer la privacidad si no se manejan adecuadamente. 4. Acoso y abuso. El contacto con personas desconocidas puede abrir la puerta a situaciones de acoso, intimidación o incluso violencia en caso de citas presenciales. 5. Seguridad física. El riesgo de encontrarse en persona con alguien que no es quien dice ser o con intenciones maliciosas puede ser una preocupación seria. Y es sobre este punto que trata el caso de hoy. Una mujer que solo tenía la compañía de su pequeña hija recién mudada a un pequeño pueblo y que lo único que quería era conocer a alguien para dejar de lado la soledad que sentía. Lo que nunca imaginó era la pesadilla que estaba a punto de vivir. Esta es la historia de un encuentro con un asesino. Leslie Belkin era una madre soltera que vivía en Nueva York con su pequeña hija. Cansada de los riesgos de la gran ciudad y pensando que esta no era la ciudad adecuada para su hija crecer, se le metió en la cabeza que tenía que buscar un lugar que fuera todo lo contrario a Nueva York. Solo quería un mejor futuro para la niña de apenas 4 años de edad y se mudaría al pueblo de Trotman, en Carolina del Norte, que apenas tenía 2.500 habitantes. Para Leslie era el lugar perfecto. Estaba feliz de haber salido de la ruidosa y peligrosa Nueva York a la tranquila y calmada Trotman. Pero estaba la otra cara de la moneda. La mujer no tenía ninguna amistad, ningún conocido, ningún familiar. Además tenía tiempo que no salía con ningún hombre, prácticamente desde el nacimiento de su hija. Entonces Leslie decide usar la tecnología a su favor, el internet, así como hacen millones de personas que se sienten solas. La mujer decide publicar en una página de cita y en pocos días tenía decenas de solicitudes de hombres y empieza a chatear con varios de ellos. Pero había uno que se destacaba del resto. Su nombre de usuario era Hollywood Red 1. Este diría que su nombre real era George, con casi 50 años de edad. Trabajaba como asistente de un abogado y que había nacido en Trotman, que él podría enseñarle todo el pueblo ya que conocía cada rincón de ese lugar. Leslie Belkin quedó encantada con este hombre que tras el teclado se veía amable, caballeroso y educado. En los siguientes días cada noche se conectaban para hablar de ellos, hasta de entrada a la madrugada. No había noche que no chatearan. Hasta que una noche el usuario Hollywood Red 1 dejaría de conectarse. Leslie los siguientes días se conectaría, le enviaría mensajes, pero George extrañamente había dejado de conectarse al chat. Pasaron 3 meses y medio cuando la mujer recibiría un mensaje de George preguntándole cómo estaba. Leslie solo quería saber qué había pasado con él, por qué había dejado de escribirle. Este diría porque había estado muy ocupado en su trabajo, ya que él junto al abogado para el cual trabajaba tenían casos muy importantes. Volverían a escribirse cada noche hasta que George le dice que para él ya era el momento de conocerse, y así concertaron una cita. La pareja se encontraron y George Lamb se portó muy educado, fue caballeroso, nunca quiso sobrepasarse con Leslie. Después de comer, el hombre llevó a la mujer a casa de sus familiares a presentárselos. Era una familia de campo, humilde pero muy atenta y amigable. A Belkin le encantó, había sobrepasado las expectativas. Al poco tiempo, Leslie Belkin y George Lamb oficializaron su relación de noviazgo, y la verdad sea dicha, George hasta ese momento era un maravilloso novio. Pero no solo, también un excelente padrastro para la pequeña Rachel, la hija de Leslie. Pero después de un tiempo el abnegado novio empezó a cambiar, desaparecía por días y era imposible contactar. Luego aparecía como si nada, diciendo que había estado muy ocupado. Había días que estaba en todo momento en su computadora portátil y no permitía a Leslie que viera qué estaba haciendo en ella. Ahora George andaba en un automóvil nuevo que supuestamente un amigo le había prestado y le pide a su novia que si podía guardarle unas cajas, lo cual la mujer acepta y le dice que las deje en el garaje. En cambio Leslie le pidió el favor de deshacerse de una basura que no habían recolectado. El hombre cavó un hoyo en el jardín de la casa e hizo una hoguera para quemar la basura y aprovechó unas bolsas que él tenía en el carro para quemarlas junto a la basura de Leslie. Un día Leslie Belkin recibe una llamada del hermano de George. Él quería saber cómo le iba en la relación con su hermano, pero no solo, le advirtió que tuviera cuidado con él, y hasta le dio un consejo, que revisara en el internet los antecedentes de George Lamb.
Leslie quedó helada cuando hizo la búsqueda y vio que su novio tenía un largo prontuario criminal, desde robo a mano armada hasta agresiones y abusos a mujeres. La primera vez cuando estuvieron chateando y George había dejado de escribirle a Belkin era porque estaba detenido por un ataque a una mujer que había conocido en la misma web de citas que había usado para conocer a Leslie. Afortunadamente esta mujer que había sido secuestrada y abusada por Lamb había logrado escapar. George fue detenido, pero solamente 3 meses después fue dejado libre en libertad condicional. Leslie Belkin, una mujer sola que solo tenía a su pequeña hija, decide confrontar a George Lamb. Cuando lo ve le dice lo que sabe de sus crímenes y que no quiere volverlo a ver. El hombre lo niega y dice que solo fue un malentendido, pero Leslie, aunque estaba muerta del miedo, lo echa de la casa. Los días siguientes la mujer recibió decenas de llamadas de Lamb, no le contestó ninguna. El hombre estuvo varias veces en la entrada de la casa de Leslie. Ella sentía que éste le perseguía. Belkin vivía con el temor que en cualquier momento George la atacara. Hasta que un día de noche tocan la puerta de la casa de Leslie. La mujer, al preguntar quién era, respira de alivio al saber que era la policía. Los efectivos policiales tenían la foto de una mujer desaparecida. Se la mostraron a Leslie Belkin para saber si ella la había visto. Leslie dijo que no y preguntó qué conexión tenía ella con la mujer desaparecida. Los oficiales le dicen que la desaparecida, la última vez que había sido vista, era en la casa anterior de Leslie. Esta casa que semanas antes Belkin había entregado y que George Lamb se había encargado de mudar las cosas, limpiar la casa y de entregarla. La policía tenía el nombre de George, ya que la mujer que estaba desaparecida tenía varios correos con él. Leslie contó que había tenido una relación con él, pero al saber de sus antecedentes eso se había acabado. Los detectives pensaban que Belkin era cómplice de Lamb y consiguieron una orden de registro a su casa. Allí estaban las cajas que había dejado George Lamb. Dentro de dichas cajas estaban las cosas de Bonnie Lou Irving, la mujer desaparecida. Los efectivos policiales también se dieron cuenta de que en el jardín habían quemado algo y después lo habían tapado. Leslie explicó que había sido George quemando unas bolsas de basura. La policía, al desenterrar el hoyo, hallarían una bolsa en especial pesada y que aunque había sido quemada permanecía entera. Ahí estaba el cuerpo de Bonnie Lou. Inmediatamente se emite la orden de captura de George Lamb, pero el ahora asesino estaba desaparecido. El auto que el criminal estaba usando era el automóvil de la mujer asesinada, y una patrulla logró ubicar el auto en un pueblo cercano. Allí estaba el asesino, buscando una mujer que había conocido por internet. Inmediatamente sería detenido y dentro de dicho automóvil tenía cuerdas, guantes, cuchillos. Además había manchas de sangre de la víctima. Se supone que la intención de Lamb era secuestrar a esta nueva víctima, por lo que se había hallado en el auto. La investigación llevaría a que George Lamb en la página de citas que usó chateó al mismo tiempo con varias mujeres. Una tuvo la suerte de escapar después de ser secuestrada y abusada. Bonnie Lou Irving no había tenido la misma suerte y había sido asesinada. Leslie Belkin era la que había sido más afortunada. Había estado cerca del peligro de este criminal, pero había salido ilesa. George sería acusado y sentenciado a la pena de muerte en el año 2014 por el asesinato de Bonnie Lou Irving, a quien había asesinado estrangulándola en la antigua casa de Leslie. El asesino, que siempre negó su crimen, fallecería de causas naturales mientras esperaba en el pabellón de la muerte su ejecución. Este es un caso donde podemos ver los reales peligros de utilizar las aplicaciones de citas y no saber con quién realmente se está hablando. Nos veremos pronto en otro caso de Insomnio TV. Por favor dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, ya que sería de gran ayuda para seguir creciendo. Esto es Insomnio TV.